para poder empezar la clase. Gracias. A ver, empezaremos entonces. Bueno, el tema de diarreas, a mi criterio, es un tema muy importante para ustedes, en el sentido de que una de las patologías más frecuentes y más prevalentes en cuanto al aspecto pediátrico es la parte de diarreas, ¿no? Los que tienen bebés, los que tienen sobrinos, familiares, etcétera, hermanitos, deben ver que en el contexto de patología prevalente en la infancia están las IRAs. En Potosí tenemos bastantes infecciones respiratorias agudas y están las EDAs, ¿no? Las enfermedades diarreicas agudas, que son las patologías más prevalentes en cuanto a la infancia. Se dice que normalmente cada año un niño tiene un proceso diarreico y un resfrío, mínimamente, ¿no? Obviamente que hay niños que tienen mucha mayor frecuencia en ello. Sin embargo, uno de los grandes problemas por los cuales los niños llegan a internarse o llegan a complicarse es obviamente el aspecto del mal manejo que se hace por parte de los médicos en cuanto a los cuadros diarreicos, y eso es una realidad, ¿no? Entonces, hablar de diarreas en pediatría, si ustedes revisan el netbook o libros, digamos, actuales de lo que es la parte pediátrica o entran al internet, van a poder verificar que existe un mundo, ¿no?, de artículos de diarreas que en estos 40 minutos voy a tratar de resumirles de acuerdo a mi experiencia, ¿no? Entonces, tocaremos el cuadro de diarreas. En realidad, las diarreas tenemos que definirlas bien, porque uno de los aspectos de definir diarrea es importante para ustedes, porque van a llegar pacientes a su consultorio y obviamente ustedes tienen que tomar determinaciones en base a eso. A ver, ¿qué les puedo comentar como definición de diarrea? O sea, se dice que diarrea, en realidad, o sea, en el aspecto definitivo, y buscando varias definiciones, me quedo con el concepto, la definición de que las diarreas son en el aumento en la frecuencia de deposiciones y la disminución de las mismas en cuanto a consistencia. O sea, aumento de frecuencia y disminución de la consistencia de las mismas. Y esto va a ir en dependencia del ritmo catártico que cada niño tiene. O sea, ¿a qué me refiero con ritmo catártico? Normalmente a la frecuencia de deposiciones que tienen normalmente o día a día. Porque eso les va a pasar a ustedes. A ver, hay niños que hacen a veces sus deposiciones una vez al día. ¿Me entienden? Hay niños que hacen 3, hay niños que hacen 4 o 5 deposiciones al día. Y eso en ellos representa la normalidad. Obviamente que también hay niños que en cuanto a la consistencia de sus deposiciones, hay niños que hacen muy duro, semipastoso, pastoso, ¿no? O líquidas, pero para ellos representa una normalidad. Entonces nosotros tendríamos que adaptarnos en este sentido a lo que es la parte de la frecuencia catártica que cada niño presenta, ¿no? Ahora, en este sentido es muy importante primero preguntar eso. Cuando a ustedes les llegue un paciente y les diga, señor doctor, mi bebé está con diarrea, a ver, ¿cuántas veces hacían normalmente al día y de qué característica? Bueno, la mamá por ahí les responde, mi niño hace cada 3 días, pero ahora hace 2 veces al día. O sea, como que antes las definiciones nos decían que diarrea, y si ustedes revisan alguna literatura van a encontrarse con que diarrea está definida como la presencia de más de 6 deposiciones al día. ¿Me entienden? O sea, por eso es que les digo, es importante preguntar el ritmo catártico a los papás. Porque hoy por hoy, imagínense que un niño venga con 4 deposiciones sumamente abundantes, que haga pasar el pañal, como se dice, y
Y ustedes, como dice el libro, o sea, no es diarrea porque en el libro dice 6 deposiciones. O sea, 5 ya no es diarrea. No, ¿no es cierto? Por eso es que hago hincapié en la parte de definición de deposición o de diarreas. Ahora, cuando hablamos de diarreas, si ustedes logran revisar también alguna otra literatura, se van a encontrar con que las diarreas tienen un mundo de clasificaciones y etiologías, ¿no? Entonces, personalmente, con fines didácticos, les puedo decir que las diarreas se pueden clasificar en ¿qué? En las no infecciosas y en las diarreas infecciosas. Esa sería la clasificación que normalmente encontramos, digamos, haciendo un acápite a bastantes literaturas. Meneghel o Nelson, que son los libros, digamos, más acudidos en cuanto a pediatría. Y en cuanto a las diarreas infecciosas, o sea, que son las más frecuentes, nosotros nos encontraremos en que las diarreas infecciosas pueden ser de 4 tipos, ¿no es cierto? Uno que serían las diarreas micóticas o causadas por hongos, las parasitarias, las virales y también las diarreas bacterianas. O sea, todo este número o este conjunto de gérmenes nos puede causar diarrea. ¿Los hongos causarán diarrea? Sí causan diarrea. Ahora, cada una de estas deposiciones o cada uno de estos cuadros tienen diferentes características, ¿no es cierto? Yo lo que les puedo resumir, porque ahorita hablar de las diarreas causadas por hongos y demás cosas, parásitos, o sea, me tendría que tomar todo un semestre para hablar de esto. A manera de resumen, ¿qué les puedo comentar? En cuanto a las diarreas infecciosas, primero que las diarreas micóticas o los hongos no causan fiebre. No tienen fiebre. ¿Y cómo serán estas diarreas micóticas para que más o menos ustedes se den cuenta? O sea, las diarreas micóticas normalmente se presentan en niños inmunodeprimidos. Como ustedes saben, los hongos son bastante oportunistas. Entonces, hoy por hoy vemos bastantes diarreas por honguitos. Ustedes tienen que conocer que en nuestro contexto existe mucho niño desnutrido y anémico, y por ende las diarreas micóticas son muy frecuentes también. ¿Cómo se van a dar cuenta? O sea, llega ese paciente y les va a decir, doctor, mi niño tiene diarrea, doctor. No tiene fiebre, no tiene vómitos, pero tiene diarrea. Normalmente este tipo de diarreas, las diarreas causadas por honguitos, son deposiciones que se presentan de color más o menos cemento, color blanquecino, no deterioran mucho el estado general y pueden ser secundarias a algún proceso anterior. ¿A qué les quiero llegar con esto? O sea, que un niño que estaba resfriado, se bajaron sus defensitas, salió del resfrío y obviamente entran los honguitos como segundo problema, ¿no? El paciente ya está saliendo del resfrío, viene al consultorio y te dice, doctor, mi guagua tiene fiebre, no tiene, perdón, tiene diarrea, pero no tiene fiebre, ni vómitos, ni nada. Solamente diarrea. ¿Cómo es la diarrea? ¿Tiene mal olor? Y les va a decir la mamá, no, no presenta mal olor, ¿no? Normalmente los hongos, como ustedes saben, también escaldan. O sea, algo por lo que se pueden orientar a pensar que es una diarrea causada por hongos es la parte de la escaldadura. Estos niños se escaldan y se escaldan, y son escaldaduras serias, o sea, no son la escaldadura normal de un niño que solo abarca la región perianal, digamos, cuando es una diarrea por humedad, o perdón, una escaldadura por humedad. Estos niños, la escaldadura abarca las dos regiones glúteas, la región perianal, incluso la región genital, es muy marcada su escaldadurita. Entonces, en esos niños hay que tener un poquito de cuidado. ¿Cuál es el germen causal más frecuente en cuanto a diarreas micóticas? O sea, el germen que causa mayor frecuencia de diarreas micóticas es la Candida albicans, ¿no? O sea, ese es el germen que normalmente van a encontrar. ¿Y qué estudio pediremos para estos niños?
normalmente nosotros solicitamos un estudio que se llama moco fecal y dentro del moco fecal nos reportarán presencia de hifas micóticas en heces y nosotros ya ahí diremos o diagnosticaremos que es una diarrea que es causada por hongos. El tratamiento, ¿será un antibiótico? Yo creo que no. ¿Será un antiparasitario? Estimo que también no. En este tipo de casos, cuando hay una diarrea precipitada y sabemos que es un hongo, entonces lo que tendremos que usar será un antimicótico, ¿no es cierto? Y dentro de los antimicóticos podemos ir desde una nistatina hasta un fluconazol, ¿no es cierto? Que sería el tratamiento para una diarrea causada por hongos. No sé si hasta ahí estoy siendo claro. A ver. También existen las diarreas causadas por parásitos, ¿no? Ustedes han llevado todo un año de la materia de parasitología y obviamente dentro de lo que es la parasitología han debido ver que es una de las etiologías más frecuentes para causar ¿qué? Diarreas, ¿no es cierto? Entonces, las diarreas causadas por parásitos también son muy frecuentes en el aspecto de niños. En cuanto a la parte de parásitos, en Potosí, si ustedes revisan o han hecho algún estudio, nosotros lo hemos hecho, por eso puedo hablar con propiedad. Es un tema que lo ha elaborado un residente y es un tema de monografía del Hospital Bracamonte, que dentro de la etiología de lo que es la parte de frecuencia de parásitos en niños, ellos han encontrado que la mayor frecuencia de gérmenes estarían las tenias, las amebas, las giardias y los oxiurus, ¿no? El famoso tago, ¿no? Tenias, amebas, giardias y oxiurus son los parásitos que con mayor frecuencia causan parasitosis intestinal o diarreas en lo que es la parte de niños, ¿no? Otro tipo de gérmenes, sí, otro tipo de parásitos también existen, ¿no? En el intestino y en la parte abdominal encontramos toda una serie de parásitos, en realidad un zoológico, ¿no? Entonces, pero con mayor frecuencia y etiología encontramos la parte de la famosa tago, ¿no? Ahora, en cuanto a las diarreas parasitarias, dentro de sus características clínicas, los parásitos tampoco dan mucha fiebre. Es más, no dan fiebre. ¿Cómo llega esta mamá al consultorio? Lo que ustedes se van a encontrar es que la mamá normalmente llega y les va a decir, doctor, disculpe, pero mi guagua tiene diarrea. ¿Y cómo es su diarrea? Ustedes le preguntarán, porque esa es la parte de lo que es la anamnesis. Normalmente la mamá nos comenta que es una diarrea muy intermitente, ¿no? O sea, esporádica, en días sucesivos, o sea, no es todos los días y no es muy frecuente. Es muy alternante la diarrea parasitaria. ¿Qué les va a decir, doctor? Mi guagua está 2 días con diarrea. Y a veces la mamá dice, ¿no? 2 días, doctor, ya le estoy por traer y al día siguiente hace normal, ¿no? Nuevamente, de una semana, vuelve a hacer unas 2 días de diarrea y le estoy por traer y nuevamente se calma espontáneamente. O sea, como les digo, es una diarrea muy intermitente. Las características de la diarrea parasitaria pueden encontrar un poquito de sangre, también de moco, ¿no? Y lo más frecuente y algo que los va a orientar a una diarrea parasitaria es el famoso síndrome de mala absorción intestinal. ¿En qué consiste este? En que los niños, o la característica de la diarrea, porque muchas de las veces viene la mamá, doctor, he traído el pañalito al consultorio. Te muestra el pañal y vas a encontrar que esa diarrea encuentras, digamos, ha comido tomate, ha comido zanahoria, ha comido arvejas, o sea, vas a encontrar restos de esto. O sea, no hay buena absorción y se pasan los alimentos en las heces. Entonces, eso nos puede hacer sospechar de una diarrea parasitaria. Como les digo, dentro de sus características evolutivas, o sea, es una diarrea muy intermitente, que no es todos los días, sí un poquito puede escaldar, causa las molestias, ¿no? De pujo, tenesmo,
sensación de escozor anal, en los niños están rascando su traserito. Ustedes saben que la parasitosis, ¿qué nos da? ¿No? El niño, los famosos signos de la gusanera, ¿no? El niño se destapa mucho en las noches, se da en niños mayores de 2 años también, porque los parásitos son un poco, digamos, poco frecuentes en niños menores de 1 año. Esta diarrea, dentro de sus características, en niños mayores de 2 años, con restos alimentarios en las heces, diarreas intermitentes, y obviamente el estudio que pediremos para este tipo de niños, ¿cuál es? El coproparasitológico seriado de preferencia, ¿no? 3 días, trae la mamá una caquita un día, el otro día otra y el tercer día otra. Entonces encontramos dentro de esto, nos reportará huevos o quistes de Giardia, etcétera, nos reportarán y entonces nosotros dirigimos o direccionamos nuestro tratamiento al germen causal, ¿no es cierto? Y dentro de lo que más usamos, ¿qué es? El metronidazol, el albendazol, ¿no es cierto? Y hoy por hoy, lo que más está utilizando es el antiparasitario de elección, hoy por hoy es la nitazoxanida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la nitazoxanida es un antiparasitario de amplio espectro que se dice que mata el 90-95% de los parásitos. Entonces, con esto abarcamos a matar cualquiera de estos parásitos. Entonces, normalmente, hoy por hoy, lo que más estamos utilizando la parte de pediatras ya no es tanto el metronidazol, el albendazol, sino estamos usando netamente la nitazoxanida, ¿no? Que es un antiparasitario muy bueno, les iría muy bien en cuanto a ello. A ver, por otra parte, perdón. Por otra parte, las diarreas virales, ¿no? Otra de las causas muy frecuentes de diarrea en niños también son los virus. Ustedes saben que hoy por hoy, dentro del esquema del programa de inmunizaciones, el famoso PAI, ¿no? El programa ampliado de inmunizaciones, se ha introducido lo que es la vacuna contra el rotavirus, ¿cierto? Que se la pone o se la administra a los 2, 4, 6 meses. ¿Por qué? Porque obviamente la incidencia de diarreas antes era mucho mayor y los virus también mataban. ¿Y cuál era el germen más causal de diarreas causadas por virus? El rotavirus. Ahora, ¿cómo serán las características? Como les digo, el rotavirus sería el agente causal más frecuente en cuanto a diarreas virales. Pero hay un mundo de rotavirus, ¿no? Se dice que hay aproximadamente 52 tipos y de ahí hay subtipos de rotavirus. Pero esta vacuna es muy buena, al menos nos ha causado una disminución bastante fuerte en cuanto al aspecto de la frecuencia e incidencia de diarreas virales. Las diarreas virales causan fiebre. O sea, normalmente llega un niño donde les va a decir, doctor, mi guagua está con diarrea. ¿Cómo es la diarrea? ¿Tiene fetidez? No, no hay muy mal olor, pero sí, presenta algo, ¿no? ¿Son diarreas abundantes? Sí. Las diarreas virales son bastante abundantes. Son esos niños que hacen pasar el pañal. Son diarreas líquidas muy frecuentes, hacen entre 6, 7. ¿Tiene fiebre? Sí, pero poca fiebre. ¿A cuánto llega su temperatura? 38,2, 38,3, 38,4, pero no sube tanto hasta unos 40, 41. ¿Qué características más? Esta diarrea no tiene moco, no tiene flemas, pero lo bueno es que el estado general del niño sigue siendo regular. O sea, si bien no está bien el niño, va a llegar que no tiene muchos vómitos, que no tiene mucha fiebre, que todavía se está alimentando. Entonces, como que ahí pueden sospechar ustedes que es una diarrea más viral que de los otros tipos. Les estoy dando las características. En cuanto al tratamiento para una diarrea viral, ¿cuál será? Usaré un antiparasitario
¿Usaré un antimicótico o un antibiótico? Como que no, ¿no? No le va a hacer nada al virus. Entonces, lo que normalmente hacemos es un tratamiento sintomático. Pedimos a la mamá que le hidrate, podemos usar sales de rehidratación, podremos usar, digamos, probióticos, los famosos Florestor, Proflora, que tal vez alguna vez ustedes también han utilizado, ¿no? Saccharomyces boulardii, etcétera, que son o son probióticos. Se podrán usar antidiarreicos, ¿no? Tenemos que parar la diarrea. No puede usar antivirales, ¿no? Porque el aciclovir se ha demostrado que no hace mucho efecto en cuanto a diarreas. Pero ese sería el esquema de manejo de una diarrea viral. El estudio que ustedes tienen que pedir cuando sospechen de una diarrea viral se llama prueba rápida de rotavirus en heces. O sea, ¿qué les tendrán que reportar en esto? Positivo, si es que hay algún rotavirus, entonces ustedes dirán, es una diarrea causada por virus. Y negativo, o sea, o es positivo o es negativo, igual que el COVID, ¿no? Entonces, te sale esos resultados. Prueba rápida de rotavirus en heces. En Potosí hacen pocos laboratorios este estudio, pero sí lo están realizando. A ver, perdón, esto no sé cómo. Entonces, eso es importante. Por otra parte, las diarreas bacterianas. Estas sí son muy frecuentes en niños, ¿no? Y ustedes también dentro de su contexto han debido pasar por esto con algunos de sus sobrinos, familiares, que es lo que normalmente nos comentan. Viene la mamá y el niño está bastante deteriorado. Uno de los síntomas más frecuentes en cuanto a diarreas causadas por bacterias, hablaremos un poquito de la etiología, como de los otros gérmenes. En cuanto a las diarreas bacterianas en niños, están las famosas E. coli, ¿no es cierto? Ustedes saben que hay 6 tipos de E. coli, están las salmonelas, las shigellas y las enterobacterias, ¿no? Que son las más frecuentes en cuanto a diarreas en niños. Las E. coli, las más frecuentes, las enterohemorrágicas, las enteroinvasivas, las enteropatógenas, esas son las que con mayor frecuencia en cultivos encontramos. Salmonelosis, ¿quién no ha pasado por un cuadro de salmonelosis? Ustedes saben nuestro contexto de alimentación. Pueden ir a la feria y ver a los niños con la fruta, sin lavarse las manitos, sin lavar la fruta. Entonces las salmonelas están presentes ahí. Las famosas shigellas y las enterobacterias. En este tipo de diarreas bacterianas sí la fiebre es muy frecuente. Ustedes saben que las bacterias sí dan fiebre. Entonces el niño llega, le toman la temperatura y a ver, está con 39, 40. O sea, son temperaturas totalmente considerables. Tenemos diarreas bacterianas, que obviamente una de sus características es la fetidez en las heces. Las bacterias degradan toxinas que obviamente hacen que las caquitas de los niños estén muy hedionditas. La frecuencia a veces hacen no muy abundante, pero hacen muy frecuente, 14, 13, 12 deposiciones que hacen los niños, con moco, con sangre, con dolor, o sea, el cetorcijón abdominal, dolores abdominales, cólicos del lactante, o sea, eso es frecuente, ¿no? Y obviamente ya en la parte exploratoria encontrarán al niño ya con signos de deshidratación, una facies tóxica, ¿no? Una facies medio pálida, saque la lengüita, o sea, la lengüita está muy blanca, una lengua muy saburral, gorgoteo, hiperperistaltismo intestinal. Les revisan el anito, también está escaldado, pero fiebre, 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 vómitos, vómitos, diarrea. O sea, ese niño se está deteriorando. Y si no le damos un antibiótico, obviamente vamos a tener problemas. ¿Qué estudio pediremos en esto? Normalmente la forma de diagnosticar es el moco fecal y ahí nos reportarán presencia de piocitos, de leucocitos, de eritrocitos y la diarrea es con sangre. Y obviamente, ¿no? Leucocitos entre 30, 40 por campo microscópico, piocitos también presentes, o sea, sí es una diarrea totalmente infecciosa. Y dentro de lo que es el tratamiento, un tratamiento sintomático, si tiene vómitos, tendré que darle una metoclopramida, si tiene
deshidratación, le daré sales de rehidratación. Si tiene fiebre, podré usar entre paracetamol y ibuprofeno. Si tiene, necesita obviamente un antibiótico. Aquí sí está indicado la administración de medicamentos, la prescripción de los mismos, que puede ir dentro de un cotrimoxazol, un cefixime, un cloranfenicol, dependiendo más o menos de la clínica que nos dé, ¿no? O tal vez ya, si es que es necesario internarlo, ya está muy deshidratado el niño, empezaremos a usar alguna cefalosporina, algún aminoglucósido, etcétera, ¿no? Pero el tratamiento va dirigido en cuanto a ello. Entonces, más o menos, les estoy haciendo un pequeño resumen de lo que son las características clínicas de una de las diarreas infecciosas. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta. Tienen la palabra. Doctor, no sé si podría repetir los estudios que se hacen para la diarrea bacteriana. El moco fecal. El moco fecal, y si el paciente está internado, es el coprocultivo. Como les digo, se pide un moquito fecal, se lleva una pequeña cantidad de heces al laboratorio y en el laboratorio te los revisan. Y ahí lo que te van a reportar, o sea, ¿cómo puedes ver si es infecciosa o no? Si hay presencia de leucocitos abundantes, te dirán, o innumerables por cada campo microscópico, es una diarrea infecciosa, ¿no? El moco fecal es lo ideal para este tipo de niños. Nosotros cuando tenemos pacientes ambulatorios pedimos el moco fecal. Pero si el paciente ya está internado, podríamos aprovechar de hacerle un moco fecal y obviamente también pedir un coprocultivo y a la larga tener el germen identificado. Serían los estudios que necesitamos. ¿Hasta ahí está claro? Y es un problema también que lo cursamos y ahí es donde se hace el uso indiscriminado de lo que es la parte de antibióticos, ¿no es cierto? Como les he explicado en la primera parte, pese a que una diarrea sea infecciosa, no siempre tenemos que usar antibióticos, sino tendríamos que usar antiparasitarios, antimicóticos y en algún momento probióticos y todo ello. Las diarreas no infecciosas también son un problema frecuente. A ver, podemos hablar, por ejemplo, de las famosas diarreas que son las transgresiones alimentarias. ¿Quién no ha tenido una transgresión alimentaria? Y más, obviamente, nuestros niños, ¿no es cierto? A ver, les doy un ejemplo. Por hoy, si pueden apagar sus audios, por favor. Nosotros nos vamos, digamos, en cuanto a las transgresiones alimentarias, ¿cuántos niños no van a un cumpleaños, por ejemplo? Y en el cumpleaños les dan salteñas, gelatina, yogur, les dan una serie de cosas, ¿no es cierto? Dulces, masitas, chocolate, torta. Entonces, normalmente el niño viene un lunes al consultorio, la mamá viene preocupada y te dice, doctor, mi niño tiene diarrea. ¿Tendrá que tener fiebre este tipo de diarreas? Como que no, ¿no? Entonces, son diarreas afebriles y tú vas haciendo la anamnesis y le preguntas a la mamá qué comió. Y el doctor, la verdad, mi niño ha ido a un cumpleaños, ¿cierto? O ha ido a un día de campo, ¿no? Y obviamente eso se trata de una transgresión alimentaria, dolores abdominales, etc. Entonces ahí como que tu tratamiento no podrá ser un antibiótico, ¿no? A no ser que el niño ya empiece con fiebre, vómitos, deterioro general. Las transgresiones alimentarias entonces son una causa muy frecuente de lo que son las diarreas no infecciosas. Diarreas del viajero, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros no hemos viajado y llegando ya al destino tenemos diarrea? Y los niños es muy frecuente, ¿no? Niños que normalmente a fin de año los encontramos en el consultorio y viene el papá y le dice, doctor, acabo de llegar de viaje y mi niño ha empezado con diarrea. Hay diarreas del viajero. Diarreas estacionales, por ejemplo. Estas son muy frecuentes, las diarreas estacionales y los famosos cambios de clima y los famosos cambios de alimentación.
Si ustedes se dan cuenta, para carnaval, incluso ya desde Navidad, ¿qué es lo que normalmente entra en cuanto a frutas? Entra mucho lo que es el mango, la pera, la uva, y obviamente el niño se antoja y los papás compran y le dan pera, le dan mango, le dan uva y el niño empieza con diarrea, ¿no? Entonces eso es muy frecuente en las diarreas en los niños y tendrían que ustedes tener un poquito en consideración en la parte de su anamnesis y acordarse, ¿no? Ah, no, el doctor nos dijo que también consultemos esto. Muy frecuente las diarreas estacionales, ingresa con los cambios de épocas, ¿no? Como les digo, en carnaval, Navidad, entra ese tipo de frutas. Y la otra es por unos meses antes a este, ¿no? Lo que es Corpus Christi, digamos, donde entra mucho lo que es la mandarina, la naranja, todo ello, y también nos puede causar diarreas, ¿no es cierto? Entonces, a esas se les llama diarreas estacionales. Hay también las famosas diarreas por intolerancia a la lactosa, por ejemplo, ¿no? Hay niños que son intolerantes a la lactosa, tomaron el seno materno, se olvidaron ya de tomar la leche y en etapa preescolar y escolar van a lo que es el colegio y hoy por hoy el desayuno escolar les dan leche, les dan yogur, les dan leche de soya, etcétera. Entonces, muchos de estos niños presentan intolerancia a la lactosa. Entonces, esos niños no toman leche, o sea, no son fáciles de tomar leche. Incluso en nuestro contexto hay jóvenes, ¿no? Alguno de ustedes tal vez tiene intolerancia a la lactosa. Toma un vaso de leche y ya le quiere llamar al baño, ¿no? Entonces, también hay diarreas por intolerancia a la lactosa. Hay diarreas, por ejemplo, como las famosas disbiosis medicamentosas, ¿no? Ustedes saben que los niños les damos a veces un tratamiento para lo que es un resfrío, ¿no? Y le damos amoxicilina o eritromicina, o a veces le damos amoxicilina más clavulámico, con un ibuprofeno, con un ambroxol, etc. Combinamos un esquema de tratamiento y ¿qué es lo que empieza a presentar el niño? Diarrea, ¿no? La mayoría de los niños presenta diarrea por medicamentos y no sé si a ustedes también les ha llegado a pasar al usar, digamos, una amoxicilina, al usar amoxicilina más clavulámico, al usar eritromicina, acitromicina, diarrea. Y si ustedes revisan las posologías de los medicamentos, ¿qué dice dentro de los jarabitos? Efectos colaterales, diarrea, ¿no? Muchos de los niños tienen diarrea por medicación. Y así podríamos ir mencionando un mundo, ¿no? Pero yo creo que estas son las más frecuentes en cuanto a las diarreas en cuanto a niños. En este sector, más nos tendrá que orientar la parte de experiencia, conocimientos, porque estudios muchos no nos van a dar de nada en esto, a no ser que pidamos un moco fecal y se haya sobreagregado alguna bacteria. Y el tratamiento para las diarreas no infecciosas no pueden ser antibióticos, o sea, tendremos que hacer un tratamiento sintomático, ¿no? Sales de rehidratación, tendremos que hacer, no sé, tal vez algún antiespasmódico, un Sertal, un Viadil, etcétera, ¿no? Tratar de calmarle el dolor al niño, porque lo que más le molesta es el retorcijón, el dolor abdominal, tal vez darle algo, si está con estado nauseoso, darle algún antiemético y cosas de ese estilo, pero no usar antibióticos. Bueno, no sé si es un resumen por lo menos básico, que es lo que ustedes tendrían que saber en cuanto a cuadros diarreicos. Si ustedes revisan y les doy de tarea para sus cuadernos, ¿qué otro tipo de clasificaciones existen en cuanto a diarreas, ¿no? Porque hay otro tipo de clasificaciones, ¿no? O sea, hay diarreas osmóticas, hay diarreas de diferente tipo, que ustedes me las van a presentar en sus tareas, que existen también en los libros. No sé si tienen alguna consulta sobre diarreas. Les escucho. No hay preguntas, ¿no? A ver, yo les tengo que comentar, jóvenes,
que tuve una reunión con su directiva donde quedamos más o menos la parte práctica. Ustedes me tienen que dar una respuesta en cuanto a ello. Les hice una propuesta de cómo pasar las partes prácticas. Me dijeron también que podíamos pasar clases presenciales de estos temas, porque obviamente son temas donde podemos aclararles sus dudas durante una clase práctica. Y les pedí que hayan dos clases que son... Más nos dijo, pero no le escuché muy bien. Normalmente usamos antidiarreicos, la nifuroxacida, por ejemplo, que es el famoso terracolín, enterocolín, también viene el nifurat, o sea, son nombres comerciales, ¿no? Digamos, de Bagó viene nifurat, de IFA viene el terracolín, de Sabal viene el diarén, por ejemplo, con esos nombres, son jarabitos que se pueden dar, digamos, o sea, cuando hay diarrea y no es causada por gérmenes, ¿puedes usar un antidiarreico? Sí lo puedes usar, ¿no? Porque cortas la diarrea. Entonces, puedes usar antidiarreicos y dentro de esos está, como les digo, terracolín, diferentes nombres comerciales, pero podrías usar uno que te acuerdes, digamos, el enterocolín o el terracolín, que es el más usado por los pediatras, es muy bueno, ¿no? Entonces, podrías usar un antidiarreico. No sé si hay alguna otra consulta. Doctor, disculpe, una pregunta. En cuanto a los medicamentos que podemos usar con los niños, ¿hay alguna contraindicación en algunas o podemos usar lo mismo que en adultos, pero adecuando la dosis? No te escucho bien, no sé si ustedes lo escuchan. No te escucho. Ahora, doctor, ¿me Hola. puede escuchar bien? Sí, sí, te escucho. Decía, doctor, que si había contraindicaciones de algún medicamento en los niños o simplemente se utiliza medicamentos de adultos dosificando a su peso. En realidad, en los niños, en cuanto a antidiarreicos, todos vienen en jarabes. Yo la última clase que les tengo que dar es obviamente uso de medicamentos y dosificación de gotas jarabes, ¿no? Entonces, los tratamientos están para una salmonelosis, como te digo, puedes usar cotrimoxazol, cloranfenicol, cefixime, pero cada uno tiene sus dosis, ¿no? Entonces, ese es el gran problema, o sea, la dosificación de los medicamentos en niños. Pero ese es otro tema, no sé si te estoy respondiendo a la pregunta que me haces. Contraindicaciones en cuanto a adultos, o sea, no tendría que haber un jarabe que se use o que esté hecho cuando no se puede usar en niños, ¿no? O sea, todos los jarabes que son viables de dar en niños es porque se pueden dar, ¿no? Porque si estuviesen contraindicados, no tendría por qué estar a la venta. Lo único que sí les recomiendo es la dosificación. Eso es importante. Está bien, doctor, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta más. Disculpe, tengo una pregunta, doctor.